Hoy en la UC, el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de Hoy en la UC. Mi nombre es Rocío Cano, periodista de la Dirección de Comunicaciones, y hoy nos encontramos en nuestro estudio para conversar acerca de la conmemoración de los 50 años del golpe junto a la revista universitaria UC, que nos trae un especial acerca de un entrevistado que vivió de primera mano esta época, y Nicolás Lazo, periodista de la RU, nos contará más acerca de este personaje que hoy se dedica a sembrar la paz y el diálogo en las comunidades de todo el mundo. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué tal, Rocío? Sí, Alfredo Zamudio, nuestro entrevistado, ha estado en lugares como Bosnia, Colombia, Sudán, y lo que hacen todas estas zonas de conflicto es darle orientaciones a la gente, teóricas, prácticas, no necesariamente para darle una solución a los problemas sociales de estos lugares, sino para algo mucho más básico, pero también muy importante, que es poner a conversar a una comunidad dividida por el conflicto. Perfecto. Nicolás, tú tuviste la oportunidad de conversar con Alfredo Zamudio. Cuéntanos un poco más sobre qué profundizaron. Hablamos sobre la polarización por la que atraviesa Chile y el mundo, conversamos sobre, por supuesto, la conmemoración de los 50 años del golpe, hablamos de su experiencia en el exilio junto a su papá, que fue prisionero político de la dictadura acá en Chile durante 3 años, y hasta nos compartió una experiencia un poco inquietante para él, pero también muy profunda, de cuando, siendo muy joven y sin proponérselo, conoció a un exministro de Justicia del régimen nazi. O sea, ha tenido un frente de bastantes experiencias, Alfredo Zamudio. ¿Dónde podemos encontrar más información respecto a él? Profundizar un poco más. Bueno, esta entrevista está en el nuevo número impreso de la revista, pero también en nuestro sitio, que es revistauniversitaria.uc.cl, y ahí hay una versión extendida, una versión enriquecida de esta entrevista, donde Alfredo Zamudio habla, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, de el rol del Centro Nansen en la Araucanía, e incluso nos permitimos conversar sobre la inteligencia artificial y cómo esta herramienta nos puede deshumanizar como sociedad, y eso puede afectar la experiencia como comunidad. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Una completa entrevista entonces en la revista universitaria UC, que también pueden seguir en su red social de Twitter. Y entonces, sin más, hoy en la UC, Alfredo Zamudio. Hoy en la UC. ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Nicolás. Usted dijo hace algún tiempo por ahí qué lindo sería que los medios de comunicación apoyaran las conversaciones lentas. Y a mí me gustaría invitarlo a una conversación justamente reposada y reflexiva, que me gustaría partir quizá de lo general a lo particular. En estos últimos meses, en estas últimas semanas, ¿cómo percibe el estado de ánimo en Chile? ¿Hay disposición al diálogo? ¿Existe el terreno fértil para que eso ocurra? Yo vivo en Noruega, ¿sí? Y yo vengo de vez en cuando a Chile. He vivido en Noruega 47 años, una cosa así. Entonces mi relación con Chile es esporádica, pero a través de nuestros colegas, a través de seguir lo que sucede en la prensa, medios sociales, y a través de nuestro trabajo de escucha, de talleres en el sur, en Araucanía, en Santiago, en Arica, me da una cierta cantidad de información de cómo está el ánimo de las personas. Yo veo que las personas están con un ojalá algo suceda, algo bueno suceda. Hay cansancio, hay una cierta incertidumbre, hay dolores, hay miedos, hay rabia, y aún así nosotros escuchamos que ¿por qué es tan difícil escucharnos? Entonces ahí hay una necesidad, una esperanza en ese territorio. Eso es terreno fértil para crear conversaciones donde eso suceda. O sea, no es un rechazo, no es unas ganas de aniquilar al otro, no es unas ganas de borrar al otro, al adversario del mapa,
sino es una situación reversible, y yo diría totalmente reversible, si hay voluntades que lo reversan. ¿Usted suele hacer una distinción entre el diálogo y la mediación o la negociación? ¿Podría explicarnos qué distingue una cosa de la otra y de esto qué le haría falta particularmente a Chile hoy? Nosotros contamos esa historia, pero es la literatura de esta ciencia, de este trabajo de transformación de conflictos quien lo dice, ¿sí? Uh-huh. Nosotros citamos siempre a un texto que se llama el Manual Barhof de Diálogos Nacionales, donde la Fundación Barhof de Alemania estudió 19 procesos de diálogos de país. E hicieron un resumen maravilloso, está disponible en línea, yo les sugiero que lo busquen, es gratuito. Y ahí hay una lámina que es muy explicativa, que habla sobre la distinción entre negociación, mediación y diálogo, que son 3 herramientas para transformar conflictos en forma pacífica. La diferencia entre negociación y mediación es que ponen mucho énfasis en el resultado, pero poco énfasis o menos énfasis en la reparación de relaciones. Y el diálogo sirve para reconstruir relaciones, pero pone mucho menos énfasis en el resultado. Entonces, para decirlo en breve, es, si tú quieres transformar algo ya, negociación y mediación es la herramienta adecuada. Pero si tú quieres calar hondo, reparar cosas heridas, cosas que nos pasan bien sistemáticamente y profunda, tal vez diálogo es el camino. Uh-huh. Pero toma tiempo. ¿Y le parece que en este momento en Chile necesitamos un poco de todas esas escalas? Depende. La persona que está enfrente de una situación que hay de conflicto que hay que transformar, tú tienes que elegir cuál es la herramienta más adecuada. Uh-huh. Pero una invitación que nosotros hacemos a todos es llamar las cosas por su nombre. Si tú quieres hacer una transacción con tu adversario, es posiblemente una negociación o una mediación. Pero es una transacción porque tú haces un trueque de posturas. Pero no hay que llamarle necesariamente un diálogo. Una transacción la puedes hacer de forma dialogante, uh-huh, pero no necesariamente es un diálogo. Un diálogo sirve para reparar relaciones y para ordenar la conversación y tal vez para entender cómo hacer una agenda para transar, para hacer mediación, para transformar los conflictos profundos. Entonces, depende de cuál es la herramienta más adecuada para tu situación, cuáles son tus recursos, cuáles son tus tiempos y cuáles son tus aliados, uh-huh, para entrar en ese camino. ¿Y cuáles considera usted que son las interferencias del diálogo? ¿Qué lo dificulta? ¿Qué lo obstaculiza? Que pueda reconocer en distintas situaciones en común. El listado es grande. Uh-huh. Uno podría decir, uno primero es el malentendido que la gente escucha diálogo y cree que estás negociando. Uh-huh. La gente dice, no, ¿para qué vas a dialogar? Si ellos son los responsables de lo que nos pasa, ¿para qué vas a transar? Nosotros tratamos de ordenar esto y decir, negociación y mediación es una cosa, la transacción es por un lado. Pero el diálogo te sirve para entender de qué estás hablando, qué es lo que tú quieres hablar con el otro. Nosotros decimos que el diálogo es una forma de comunicación que ofrece el tiempo y el espacio para que las personas puedan traer sus distintas realidades. Y te das cuenta de que no dice ponerse de acuerdo, no dice buscar soluciones, sino que crear ese espacio donde tú traes lo que quieres traer. Y puede ser rabia, puede ser enojo, pueden ser planteamientos, pueden ser necesidades, pero hay formas de cómo tú le das un espacio y a través de un sistema, de distintos sistemas, de cómo vas entrando a las distintas capas de lo que estás escuchando, encuentras los puntos comunes, encuentras las necesidades, encuentras los sentimientos de las personas. Y ahí, en ese proceso, tal vez encuentras algo con que tú entiendes cómo está pensando el otro. Tal vez. Ahora, los impedimentos para que eso suceda,
Uno es no entender de que esto no es necesariamente un proceso para ponerse de acuerdo, sino para tratar de ver cómo el otro, del otro lado de la brecha, está viendo desde su lado a este lado. No es justificar, no es perdonar, no es aceptar lo que el otro ve, sino es cómo está viendo. Ahora, en ese proceso tal vez suceden cosas o tal vez no. Los impedimentos es que uno sí tiene expectativas de que vas a lograr una solución en la primera tarde. Porque tal vez la primera vez que te encuentras, tal vez sea una conversación muy explosiva, con muchas emociones, y dices, me voy. En un proceso de diálogo uno tiene que aguantar esas tensiones. Tener un aguante no significa aceptar lo que el otro está diciendo, pero es decir, ¿qué pasa si escucho un poco más? ¿Qué pasa si yo trato de entender qué está debajo de eso que me estás diciendo, Nicolás? ¿Cómo piensa Nicolás? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese planteamiento? Y tratar de entender, y tal vez suceden cosas o tal vez no. Pero nuestra experiencia es que cuando uno va entrando a las distintas capas, cuando los pueblos se reencuentran, encuentran cosas. Encuentran cosas que les puede servir para hacer un camino común, o por lo menos, cuando siguen en la lucha, para entender cuál es el impacto en el otro de la división que tienen. Uh-huh. A propósito de malentendidos, hay personas que descreen del diálogo e incluso lo miran con cierta sospecha. Por ejemplo, en el plano político les parece un sinónimo de componenda o de renuncia a las convicciones. No va por ahí entonces. No va por ahí porque el diálogo precisamente es un término que la academia, la prensa, el mundo político lo usa mal. Uh-huh. En vez de decir negociación, usan la palabra diálogo. Ahora, ¿por qué es? Porque la gente que está detrás mío no acepta que yo negocie, porque no confía en el otro. Entonces uno dice, yo voy a dialogar, vamos a dialogar, bla, 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 y eso es algo así como un poco borroso, ¿sí? Pero la gente en su mente lo interpreta como una entrega, como una transacción. Y ahí hay muchas sospechas. Por ejemplo, ¿quién me dio la autoridad a mí para sentarme con el adversario? ¿Cuán representativo soy yo si voy a dialogar, entre comillas, que es una negociación en ese caso? Entonces hay muchas sospechas para eso. Por eso de que un proceso de diálogo no es solamente entre las partes, sino como es un proceso inclusivo, yo también voy incluyendo a quienes están en la periferia, quienes están detrás mío. Porque yo necesito tener ese tipo de conversaciones con todos los que están de mi lado, a mi lado de la brecha. Porque es una construcción colectiva de este proceso. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las redes sociales, cuyo diseño parece conspirar contra la voluntad de diálogo? ¿Tiene alguna reflexión al respecto? Nuestra sociedad necesita puntos de encuentro, porque somos como un archipiélago de muchas islas que no tienen puntos de encuentro. Entonces, si tú tienes un archipiélago distante de unos a otros y los únicos puntos de encuentro que tienes son donde tú plantas posiciones, pero no tratas de entender al otro, no estás creando puntos de encuentro, estás creando muchos parlantes que le hablan al vacío y no necesariamente se escuchan. Entonces, es un poco de resistencia cívica. No dejar que la conversación de país sea solo a través de los medios sociales. Los medios sociales pueden ser una herramienta para que conversemos como país. Pero al mismo tiempo yo digo, no es una cosa del mundo político de liderar la conversación de país. Es sociedad civil. Son los estudiantes, son el sector privado, son las comunidades, son los pueblos originarios. Todo el país puede crear una conversación o una serie de múltiples conversaciones para escucharnos. Si lo dejamos esto al mundo político, son unas reglas políticas que no necesariamente son muy dialogantes. Son democráticas, pero no necesariamente dialogantes. Lo mismo con las redes sociales.
tienen un impacto, son simpáticas, todo el mundo anda viendo gatitos y cosas así, pero no necesariamente nos hacen escucharnos. Usted acaba de hablar del país, y en nuestro país, dentro de no mucho, vamos a recordar los 50 años desde el golpe de Estado. ¿Qué elementos de juicio a usted le parecen importantes a la hora de tener entre todos la reflexión que un hecho histórico y traumático como ese suscita? Tiempo. Una parte de nuestro país tiene una memoria muscular, emocional, de lo que nos pasó hace 50 años, porque estuvimos a este lado del cañón, recibiendo el impacto de la violencia. A una gran parte del país solamente tiene eso como una historia, no necesariamente una conexión directa. Ustedes son jóvenes, nacieron en la democracia, pero tienen la memoria familiar o el recuerdo familiar, pero no es algo que ustedes vieron, sintieron ese miedo. Ahora, yo pienso de que es un acto de generosidad de crear ese espacio para escucharnos, ¿sí? Al mismo tiempo, en ese proceso no debemos confundir lo que es la diferencia entre la historia y la memoria. La historia puede tener distintos autores, ¿sí? Opiniones, injustas o justas, lo que sea, pero la memoria de quienes estuvieron ahí, las emociones, no son transables. Nuestras emociones son. Hace unos días atrás yo visité el lugar donde mi papá fue detenido en 1973, el 12 de septiembre. Yo tenía 12 años. Era un poquito más chico de lo que yo soy ahora. El día sábado pasado, hace unos días atrás, me paré en ese lugar. Yo había estado el año pasado cerca de ahí, pero me he ido acercando al punto exacto donde mi papá fue detenido gradualmente. Porque es como cuando uno era niño y veía las películas de terror de esta forma, así no te daba no sé qué ver lo que te duele. Me paré en ese lugar y mi reflexión fue de que a quienes dicen de que debemos ya superar ese dolor, yo entiendo intelectualmente lo que significa ese pedido. ¿Por qué no seguimos adelante? Pero emocionalmente mi respuesta es que yo recuerdo la memoria de mi papá. Lo veo cómo fue detenido. Me recuerdo cómo le agacharon la cabeza y lo metieron al auto. Yo no puedo sacarme esa memoria, ese sentimiento de él y entender cómo fue su miedo en ese momento. ¿Qué sintió él? Eso yo lo tengo acá, 50 años después. Yo lo voy a tener mientras yo esté vivo, ¿sí? Cuando yo ya no esté, tal vez esa memoria no va a estar. Pero yo creo de que nos enriquecemos como país si podemos contarnos estas cosas, pero como país, en vez de decir pero, yo diría y como país somos además muchas cosas más. Pero esto es parte de nuestra historia, esto es parte de lo que nos hace chilenos, esto es parte de lo que el mundo está viendo desde afuera. ¿Qué pasó con Chile? ¿Cómo lo supera? ¿Cómo avanza o no avanza con sus dolores? España tiene muchos problemas para ver su periodo, su dictadura. Argentina lo ha hecho de una forma. Colombia está en el proceso de ver lo que le pasó. Es difícil conversar con su historia, con su memoria. Pero yo creo que no nos queda otra que dar el espacio generoso de hacer esa conversación para quienes necesiten y deseen hacerlo. Su papá, Alfredo Zamudio Concha, estuvo, entiendo, detenido 3 años. Sí. Luego de lo cual ambos partieron a Noruega. Sí. ¿Cuánto de su historia personal influyó en que usted se dedique a los asuntos a los que se dedica? Difícil saberlo porque yo he tratado de aprender esto toda la vida. Tenía como 20 años cuando traté de aprender cómo trabajar
contra el racismo en Noruega, mientras que era estudiante. ¿Cuánto influyó esto? Yo creo mi sentido de buscar palabras para trabajar y desmantelar situaciones complejas. Yo creo que empezó temprano. No creo que yo hubiera podido tener un trabajo como vender auto o cosas así, aunque cuando era estudiante yo hice de todo: lavé pisos, cuidé viejitos, corté pasto, lavé ventana. Uno hace todo lo que es necesario para sobrevivir, pero lo que yo creía tal vez era mi deber, tal vez un poco grande la palabra decirlo, pero yo creo que tal vez lo que pensaba como joven era trabajar con cosas que pudieran mejorar algo. Me acordé de una historia que se cuenta sobre Octavio Paz, el Nobel mexicano, que estando en España escuchó al otro lado de un muro a unos soldados franquistas tener conversaciones cotidianas, contarse chistes, compartir cigarros. Él, al recordar ese momento, dijo: supe entonces de una vez y para siempre que mi enemigo también tiene voz humana. Yo quería preguntarle, bueno, ¿dialogar es un poco eso, humanizar a quien está enfrente? Tu historia me hace recordar otra historia. Ajá. Cuando yo era estudiante, trabajaba en un hospital en Oslo como un extra en distintos lugares del hospital, y una vez me llamaron a un departamento de geriatría psiquiátrica. Y me dicen: tú tienes que ir a cuidar a tal persona, a tal paciente. Golpeo la puerta, ahí está un señor, y mis colegas me habían avisado que esta persona era viejito, tenía la piel muy seca, había que echarle aceite, había que afeitarlo y todo lo demás. Entonces entro, hay un señor sentado en la cama, así todo esperando que alguien viniera. Me presento, converso, le pregunto cómo quiere que lo ayude, me dice: afeítame tú. Entonces lo empiezo a afeitar y me cuenta su historia. Y me habla de Himmler, de Göring, de Hitler, de Quisling. Entonces yo pensé: esta persona está en otro mundo. ¿Sí? Entonces, en un momento así de pausa, yo le dije: me espera un poquitito. Y salí a la sala de recreación, de descanso de los enfermeros, y le pregunto: ¿quién es él? Y sonríen y me dicen: es Sverre Riisnes. Es un señor, me dicen, él fue ministro de Justicia durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensé: wow. Él firmó la orden de detención de 900 judíos que fueron eliminados después en Auschwitz. Él personalmente fusiló personas. Y él estaba ahí, una persona endeble, había estado en la cárcel desde la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento, y necesitaba que una persona como yo lo afeitara, lo cuidara, lo tratara con dignidad, le pusiera aceite en el cuerpo. Y yo lo hice. Lo vi como una persona anciana. Y yo pensé: qué ironía del destino, que alguien como yo hubiera sido fusilado 40 años antes por su decisión. Y 40 años después, una persona como yo lo cuida, lo atiende, lo mantiene en vida, hace un trabajo digno con él. Eso, yo era joven todavía, muy joven, tenía 21, 22 años. Y me enseñó mucho a ver el ser humano como alguien muy frágil, aunque tiene la capacidad de mucha capacidad de destrucción. Pero adentro está todo eso, en algunas personas. ¿Sí? Tú también tienes personas que nunca vas a llegar a ese nivel de humanización del otro, pero me sirvió mucho, y mi respuesta ahí es de que en toda situación de conflicto hay seres humanos. El asunto es cómo los conectas, cómo entiendes, cómo tratas de ver de que el otro ser humano te vea, y tú tratar de ver al otro ser humano. Porque si tú la única respuesta de transformar una situación de conflicto es con más violencia,
no la estás transformando pacíficamente, estás haciendo guerra. Uh-huh. Y la guerra tiene un olor a sangre, tiene un olor a muerte. Y no es algo agradable para el ser humano vivir y tener esas consecuencias. Entonces, si tú entras a ese espacio para transformar un conflicto y crear paz, tienes que irte por el lado opuesto. ¿Cómo logras sacar el miedo de la ecuación? Porque si el miedo está y la rabia está, es muy difícil. Entonces hay una serie de formas, una serie de estrategias dentro del trabajo de paz de cómo uno entra a esa situación, pero clave es que tienes que asumir que la otra persona también es un ser humano con necesidades. Uh-huh. Disculpa la larga respuesta. No, por favor. Usted acaba de hablar de guerra y ahora mismo, mientras usted y yo conversamos, hay una guerra en Europa del Este. Todos nuestros ojos están puestos ahí, pero no es la única. Hay otros conflictos en África, en Oriente Medio. ¿Cómo estimulamos la conciencia o la idea de que importa superar todos los conflictos, no solo algunos? No estoy seguro de la cifra, pero creo que vi una cosa así hace como a inicios de junio, una cifra de que en este momento hay 130 conflictos armados en el mundo. Uh-huh. No es solamente la guerra de Ucrania, sino muchos otros conflictos armados. Son muchas las formas, pero más que nada es el imperativo. Es no dejar que aquellas voces que dicen que la única opción de transformar conflictos es con más conflicto, eso no lo debemos aceptar. No podemos aceptar que quienes dicen, tomemos el fusil. No debemos aceptar eso como legítimo. Eso es como un primer paso. Es ser intolerante en la aceptación, no aceptar la guerra, la violencia, como una forma de transformar conflictos sociales, políticos. Nosotros en Chile tuvimos una consecuencia terrible la última vez que lo hicimos y aceptamos una salida violenta a un problema político. A algunos de nosotros nos ha costado 50 años reparar las emociones de eso. Y nuestro conflicto comparado con otros fue diferente. Tuvo un dolor humano grande. Pero no fue Colombia. No fue Sudán. No fue Ruanda. Imagínate tú cómo hubiera sido si hubiera sido de esa dimensión. Entonces, ¿cómo uno se aborda esto? Es ser muy consciente de que no importa cuán difícil sea el problema político y social, opta por las soluciones políticas, por las soluciones democráticas, por las soluciones pacíficas. Eso es manejable. Cuando tú dejas suelto la violencia, es un animal incontrolable. Uh-huh. Quería traerlo de vuelta a Chile para preguntarle sobre el trabajo que usted y el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo vienen desarrollando en la Araucanía o Wallmapu. ¿Cómo describe usted esa experiencia y cómo avisora el horizonte de la relación entre el Estado y sus pueblos ancestrales, puntualmente el pueblo mapuche? Gracias por la pregunta. Mira, nosotros cuando recibimos la invitación de los rectores de las universidades de Araucanía, de las 7 universidades, de los rectores y la rectora, vimos su carta. La carta es pública y la pueden ustedes también ver, donde los rectores nos invitan. Es una carta milimétricamente precisa, es muy bonita porque invita al Estado, así invita al país a tener una política de Estado para lo que afecta a la región. Y política de Estado es diferente a política de gobierno, ¿sí? Es mucho más profundo, es mucho más longitudinal, dura más tiempo. Y la invitación que nos hace a nosotros como parte de esa carta es a contribuir para reparar y reconstruir relaciones entre el pueblo mapuche, Chile y sus instituciones. Entonces, no es una invitación a que nosotros llamemos a una mesa, ¿sí?
es a contribuir desde nuestras capacidades que podemos hacer. Cuando uno observa situaciones complejas, de conflictos complejos, uno tiene que ver si hay tres componentes, si hay capacidades, o sea, instituciones, si hay conocimiento, o sea, saber cómo solucionar el problema, y uno tiene que ver si hay voluntad institucional, voluntad política para hacer la transformación. Chile tiene capacidades, tiene instituciones, tiene conocimientos, pero las voluntades institucionales y voluntades políticas andan un poco dispersas. Eso fue nuestro análisis cuando recibimos esa pregunta y consultamos con mucha gente antes de responderle a los rectores. Entonces tomamos la decisión de que para hacer algo con las voluntades, tienes que hacer algo con las confianzas. Tienes que irte a dar una vuelta para ver cómo creas puntos de encuentro para que las personas, a través de otra estrategia, vayan conversando sin que necesariamente el primer paso sea un acuerdo. Entonces nosotros tomamos la decisión para reconstruir confianza de hacer talleres. Y hemos hecho hasta el momento más de 50 talleres desde el 2021, a mediados de 2021. Además de puntos de encuentro, de diálogos temáticos. Estamos bordeando casi las 1.000 personas que han participado. Participan en talleres de 2 días, con 2 elementos pedagógicos que los quiero contar. Un elemento es la entrega de herramientas de diálogo y el otro es la experiencia de diálogo. Entonces, ¿qué sucede cuando estas personas de lados opuestos se encuentran? No se encuentran a hacer un acuerdo, se encuentran para aprender en el alero de las universidades cómo uno conversa sobre lo que los divide, ¿sí? Chile sabe lo que hay que hacer. Desde que llegó la democracia, han habido muchas comisiones que han tomado decisiones y sugerencias. Chile tiene instituciones que pueden hacerlo, pero se necesitan algunos pasos, algunos ajustes para crear esa confianza donde se hagan conversaciones de otra forma para implementar lo que ya se decidió, lo que se sugirió y lo que posiblemente se sugiera ahora. Hablando de instituciones y entendiendo que usted se abstiene de hacer análisis político, estoy pensando que en un par de oportunidades fue invitado a hablar en la convención constituyente, sin justamente entrar en la dimensión política, sino viéndolo como fenómeno humano. ¿Qué puede haber fallado en ese intento de diálogo? Pensando en la primera experiencia. No puedo decirte qué falló, porque esa es una decisión de chilenos que viven en Chile que tienen que decir eso, pero lo que yo te puedo decir es que lo que les dijimos a la convención en la plenaria y en otros eventos, es que nosotros les dijimos que en un proceso de reencuentro como ese, son varios los tipos de conversaciones que son necesarias. Uno era la conversación entre los convencionales. La otra conversación necesaria eran los convencionales y la ciudadanía, ¿sí? Y además una tercera conversación era entre la ciudadanía sobre todo el proceso constituyente. Entonces no era solamente una conversación así, era una conversación entre convencionales, con ciudadanía y entre ciudadanía. Uh-huh. La falta de conversaciones a esos niveles adicionales tal vez son parte del resultado que sucedió. Uh-huh. Entonces, no es solamente una conversación política, también se necesitan conversaciones ciudadanas para que un proceso así de un acuerdo social, de un acuerdo político, tenga la legitimidad. Y esto es, no estoy diciendo que no tenía legitimidad, pero, por ejemplo, lo que yo mencionaba, el manual Barhoff de Diálogos Nacionales, dice, para apoyar ese tipo de encuentros de constituciones, es muy importante tener el apoyo ciudadano.
Para ir cerrando, me gustaría preguntarle sobre el rol de las universidades en el diálogo de la comunidad. Usted me contaba que estos talleres que se están llevando a cabo en la Araucanía fueron convocados por las universidades de la región. Ahora mismo estamos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. ¿Qué papel cabe esperar de las universidades hoy día en ese sentido? Yo he entendido, los rectores y las rectoras me cuentan de que una de las instituciones en Chile con más apoyo y confianza ciudadana son las universidades. Uh-huh. Yo creo que las universidades, al mismo tiempo como otras instituciones del país, pueden ser anfitriones para conversaciones de país, a través de talleres, cabildos, lo que ustedes decidan. En este momento tenemos colaboración con, creo que son 15 o 16 universidades, donde nos invitan para hacer talleres, etc. Y el impacto que esos talleres tienen en la comunidad alrededor de las universidades es muy potente. Lo que escuchamos de los vecinos, de las señoras de la junta de vecinos, del gremio, de los académicos, de los funcionarios, del vecindario, de las comunidades de pueblos originarios que vienen a los talleres. Dicen la pregunta, es la primera vez, mucha gente dice, que me he encontrado con alguien del otro lado, del adversario. Es la primera vez que yo he entrado a un espacio así porque pensé que no era para mí. Uh-huh. Entonces, un espacio del diálogo, como no es un espacio de transacción, un espacio del diálogo también es muy democratizador, porque te permite que personas de distintos niveles de poder, hay gente que viene a los talleres incluso con dificultad, sabe leer y escribir, y hay otras personas con múltiples doctorados y todo eso y están ahí en el mismo espacio. Entonces no es que tú hagas algo con la asimetría de poder, sino que le das un espacio, lo visualizas, le das, la persona con poco poder y con mucho poder pueden estar en ese espacio. Por último, en una época de inteligencias artificiales, robots de aspecto humano y una serie de avances que hemos visto a una velocidad muy acelerada, ¿corre el mundo un riesgo de deshumanización y cómo puede impactar eso en los esfuerzos de diálogo justamente? Ahí me toca solamente hablar como Alfredo, como persona. Uh-huh. Yo creo que el ser humano tiene que ir lento en esto. Si creemos que lo automático es lo mejor, corremos el riesgo de no ver a quienes no tienen fuerza, a quienes no tienen un valor para los grandes promedios. Si todo es, si tú dejas a lo automático a decidir qué nos sirve más, hay muchas personas que no tienen un valor monetario, la vida misma. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo decides qué es válido? ¿Qué vida es válida? ¿Qué vida es necesaria? Yo creo ahí que el ser humano tiene que tener mucho control de la situación. Los promedios no son incluyentes para la vida. Los promedios nos meten en muchos problemas de vez en cuando. Porque no necesitas, también se dice de que los derechos humanos de las minorías no deben depender de las mayorías. Porque los derechos humanos de las minorías, si dependen de las mayorías, los derechos humanos de las minorías muchas veces no van a ser respetados. Entonces, los derechos humanos de las minorías, los derechos humanos de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, uh-huh. Nos podemos farrear lo que tenemos como existencia si dejamos que la existencia futura sea decidida por decisiones automáticas de inteligencia artificial. Uh-huh.
Alfredo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación justamente a conversar. Muchísimas gracias por la invitación también. Hoy en la UC, el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile.